un nombre que no llega, las llaves que aparecen en el refrigerador, entrar a una habitación y olvidar a qué viniste. Lo llamamos cosas de la edad y seguimos adelante. Pero para cuando aparecen los primeros olvidos que te asustan, algo empezó a cambiar en tu cerebro hace 15 o 20 años. El Alzheimer no comienza el día que se te olvida un nombre. Comienza décadas antes, en silencio, y esa es la peor noticia, y también la mejor. Porque significa que hoy, ahora mismo, tienes una ventana que la mayoría desperdicia. Este es el mapa de esa ventana. 6 decisiones que la ciencia conecta con un cerebro que envejece sin apagarse. Durante mucho tiempo se creyó que el Alzheimer era pura mala suerte genética, una lotería que te tocaba o no. Esa idea nos quitó el poder. Hoy sabemos algo distinto. Un estudio del New England Journal of Medicine siguió a personas con una forma hereditaria de Alzheimer y midió su cerebro año tras año. El hallazgo cambió todo. Las placas de amiloide, la proteína que se acumula en la enfermedad, empezaban a aparecer hasta 15 años antes del primer síntoma. 15 años de ventana. Y todavía más importante, la mayor comisión científica sobre demencia, publicada en la revista Lancet, calculó que hasta el 40% de los casos se podrían prevenir o retrasar actuando sobre tu vida diaria, no sobre tus genes, sobre lo que haces cada día. El resto de este documental es esa lista, de lo más ignorado a lo más poderoso. Y empieza esta noche, mientras duermes. Cada noche, sin que lo notes, tu cerebro hace algo que ninguna máquina sabe imitar. Se limpia a sí mismo. Durante años, esto fue un misterio. El resto del cuerpo tiene un sistema para sacar la basura, el sistema linfático. Pero el cerebro parecía no tener ninguno, y la pregunta incomodaba a los científicos. Si las neuronas trabajan todo el día, ¿a dónde va todo ese desecho? La respuesta llegó en 2013 y cambió cómo entendemos el sueño. Un equipo descubrió que el cerebro sí tiene su propio sistema de limpieza. Lo llamaron sistema linfático. Mientras duermes, las células del cerebro se encogen y un líquido empieza a circular entre ellas, arrastrando los desechos del día. Uno de esos desechos es el amiloide, la misma proteína que se acumula en el Alzheimer. El estudio, publicado en la revista Science, midió algo asombroso. Durante el sueño profundo, el espacio entre las neuronas se abría casi un 60% y el cerebro eliminaba el amiloide mucho más rápido que estando despierto. Dormir no es apagar el cerebro, es encender su sistema de limpieza. Por eso las noches cortas y el sueño fragmentado importan tanto. No es solo cansancio al día siguiente, es una noche menos de limpieza, una jornada en que el desecho se queda. Y no hablamos de una mala noche, hablamos de años de sueño descuidado. La buena noticia es que el sueño profundo se puede cuidar y eso empieza con lo que haces antes de acostarte. Tu cerebro es el órgano que más energía consume y esa energía viene sobre todo del azúcar de la sangre. Pero hay una paradoja. Lo que mantiene vivo a tu cerebro, en exceso, también puede dañarlo. Cuando comes azúcar y harinas refinadas todo el día, tus células se vuelven sordas a la insulina, la hormona que reparte esa energía. Los científicos han visto esto tantas veces en el cerebro que algunos ya hablan de una diabetes tipo 3. Un estudio del New England Journal of Medicine siguió a más de 2.000 adultos mayores durante años, midiendo su azúcar en sangre. El resultado fue inquietante. A mayor nivel de azúcar, mayor era el riesgo de desarrollar demencia. Y lo más importante, esto ocurría incluso en personas que no tenían diabetes. No hablamos de una enfermedad, hablamos de niveles que muchos consideran normales. Y no es solo el azúcar. Una amplia investigación siguió durante años la memoria de más de 10.000 personas según cuántos ultraprocesados comían. Esos alimentos empaquetados, listos para comer, cargados de azúcar, grasas y aditivos. Quienes más ultraprocesados consumían veían caer su memoria y su pensamiento cerca de un 28% más rápido que los demás. Aclaremos algo. El azúcar no causa Alzheimer por sí solo y nadie enferma por un postre. Lo que la ciencia señala es una asociación, un factor de riesgo que se acumula con los años. Y la buena noticia es que este es quizás el factor más fácil de cambiar. Cada comida real, sin etiqueta, es una decisión a favor de tu cerebro. No se trata de prohibir, se trata de que lo cotidiano deje de ser lo procesado. Piensa en tu cerebro como una tierra de cultivo. Necesita riego constante, sangre cargada de oxígeno y nutrientes, y hay una forma sorprendentemente simple de abrir esas compuertas, mover el cuerpo. Cada vez que caminas rápido,
corres o bailas, tu corazón bombea más sangre hacia arriba, hacia el órgano que más la necesita. El ejercicio no es solo para tus músculos. Es, quizás, la medicina más poderosa que tenemos para el cerebro. Y hay una región que se lleva la peor parte del envejecimiento. Se llama hipocampo, tu centro de la memoria. Es la zona donde se forman los recuerdos nuevos y también la primera que el Alzheimer ataca. Con los años, el hipocampo se encoge de forma natural y durante mucho tiempo se pensó que esa pérdida era una calle de un solo sentido, que solo se podía ir hacia abajo, hasta que un estudio lo puso a prueba. Publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, tomó a 120 adultos mayores y los dividió en dos grupos durante un año. Unos caminaron de forma regular, los otros solo hicieron estiramientos. El grupo que caminó no solo frenó el encogimiento, su hipocampo creció alrededor de un 2%, revirtiendo 1 o 2 años de envejecimiento. La llave de ese cambio es una proteína que actúa como un fertilizante natural para tus neuronas. Y aquí está la mejor parte. No necesitas un gimnasio ni una maratón. En ese estudio bastó con caminar a buen ritmo 3 veces por semana. Tu cerebro no distingue entre ejercicio elegante y movimiento simple. Solo entiende un mensaje: si te mueves, te necesito, así que me mantengo fuerte. Cada caminata es, literalmente, riego para tu mente. Hasta ahora hemos hablado de lo que le hace daño a tu cerebro. Pero, ¿y si algunos alimentos pudieran protegerlo de forma activa? Durante décadas, la nutrición del cerebro fue casi pura especulación, hasta que un grupo de investigadores hizo algo distinto. En lugar de adivinar, revisaron miles de estudios y diseñaron una dieta pensada específicamente para proteger la mente que envejece. La llamaron dieta MIND, que en inglés quiere decir mente. Es una mezcla de la dieta mediterránea y otra creada para el corazón, pero con un giro. Se concentra en los alimentos que la ciencia asocia con un cerebro más sano. Verduras de hoja verde casi a diario, frutos rojos como los arándanos, nueces, aceite de oliva, pescado y legumbres. Y al mismo tiempo reduce lo de siempre: fritos, carnes rojas y dulces. Entonces llegó la prueba. Un estudio siguió a más de 900 personas mayores durante años, observando qué tan de cerca seguían esta forma de comer. Los resultados fueron notables. Quienes la seguían con rigor tenían hasta un 53% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. Y aquí está lo más esperanzador. Incluso quienes la seguían solo a medias reducían su riesgo alrededor de un 35%. Y ese es, quizás, el mensaje más liberador de toda la ciencia del cerebro. No necesitas ser perfecto. No se trata de una dieta estricta que abandonas en una semana. Se trata de inclinar la balanza, comida a comida, hacia lo que protege. Cada plato con hojas verdes, cada puñado de nueces, es un pequeño depósito en el banco de tu memoria futura. Hemos hablado de tu sueño, de tu plato, de tu cuerpo en movimiento. Pero hay un último factor, y es tan poderoso como cualquier alimento o ejercicio, y sin embargo, es el que más olvidamos. Ese factor son las otras personas. Durante años pensamos que el cerebro era un órgano solitario. Hoy sabemos que se construye y se mantiene en compañía. La misma Gran Comisión sobre Demencia, publicada en la revista Lancet, incluyó al aislamiento social entre los principales factores de riesgo que sí podemos cambiar. Cada conversación, cada risa compartida, cada llamada a un viejo amigo, enciende redes enteras en tu cerebro. La soledad prolongada, en cambio, lo va apagando poco a poco. Para tu mente, mantener vínculos es tan básico como dormir o comer. Y aquí termina nuestro mapa. 6 decisiones que la ciencia conecta con un cerebro que envejece con fuerza. Recordemos el camino. Aprovecha la ventana. Y empieza hoy. Protege tu sueño profundo. Cuida el azúcar y los ultraprocesados. Muévete cada día, come para proteger tu mente y cultiva tus vínculos. Ninguna de estas decisiones por sí sola es una garantía, pero juntas, sostenidas en el tiempo, inclinan la balanza a tu favor de una forma que ninguna pastilla ha logrado igualar. Tu cerebro del futuro se construye con lo que haces hoy, no mañana hoy. Si esto te sirvió, compártelo con alguien que amas y cuéntanos en los comentarios cuál vas a empezar primero. Nos vemos en el próximo viaje.